¿Cómo están, chicos, el día de hoy? Buenos días. Continuamos con nuestro programa. Hoy vamos a ver el tema de ciclos biogeoquímicos. Esto es la introducción. La siguiente semana ya vemos propiamente cada ciclo. Y vamos a comenzar por recordar un poco lo que vimos la clase anterior sobre los flujos de materia y energía. Recuerden que vimos por ahí un esquema donde vemos que la energía toma un curso unidireccional a través del ecosistema. Sin embargo, no pasa lo mismo con la materia. La materia tiene un ciclo, es decir, circula a través precisamente de los ecosistemas entre los diferentes niveles tróficos. Las sustancias, entre las sustancias que tenemos que hacen precisamente ese flujo, por ejemplo, están el nitrógeno, el carbono, el fósforo, el potasio, el azufre, el magnesio, como tal el agua. Y entonces son algunos de estos ciclos los vamos a ver ya posteriormente. Todos estos elementos que les mencioné son requeridos por los sistemas vivos, es decir, por la parte biótica del sistema, aunque provengan de la parte abiótica. Entonces, son requeridos por todos los sistemas vivos que integran el ecosistema. Entonces, a un ciclo biogeoquímico lo vamos a conceptualizar como movimiento, como el movimiento o el conjunto de movimientos que realizan las sustancias inorgánicas a través de los integrantes del ecosistema, como son el agua, el carbono, el nitrógeno, etcétera. Entonces, estos elementos, como vemos aquí en el ecosistema, estas sustancias que forman parte de la materia, y de acuerdo a la ley de la termodinámica, que corresponde a que la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma, circula a través de las partes bióticas y las partes abióticas del sistema, que se encuentran en la parte de la corteza terrestre que vimos como biosfera. Entonces, estos circulan también, pero también circulan a través de la atmósfera, la litosfera y la hidrosfera. Estos elementos pueden ser, como les mencionaba, el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre, y conforman lo que precisamente se llama como ciclos biogeoquímicos, esos movimientos o esa circulación de todas estas sustancias. Bueno, ¿por qué se llaman ciclos biogeoquímicos? Bio proviene de que están involucrados los seres vivos como tal. Entre ellos, pues tenemos a los productores, todos los tipos de consumidores. Ustedes saben que hay consumidor primario, secundario y terciario, y también, claro, a los degradadores, donde están las bacterias, por ejemplo. Ahora, ¿por qué es geo? Porque esta palabra proviene de la palabra de la palabra como tal geología, y pues con eso nos referimos a la corteza terrestre. Entonces, eh, no solo a la corteza terrestre como tal, sino también al entorno geológico. Entonces, en el entorno geológico encontramos, por ejemplo, la atmósfera, que está constituida fundamentalmente por gases, que incluye al vapor de agua. También está la litosfera, recuerden que de esto ya hablamos por ahí en capas de la Tierra. Y también tenemos a la hidrosfera, que comprende los océanos, los lagos, los ríos, que ustedes, como ya saben, cubren las 3/4 partes del planeta. Entonces, después, ¿por qué termina en química? Bueno, porque precisamente son los componentes químicos de los que hablamos hace rato. El carbono, el nitrógeno, el azufre y demás son elementos químicos.
Y aquí lo podemos ver en el esquema. Entonces, tenemos dos tipos de ciclos biogeoquímicos, los gaseosos o los sedimentarios. Entre los gaseosos tenemos al carbono, al nitrógeno y al agua, y entre los sedimentarios al fósforo y al azufre. Ahorita los vamos a ir viendo. Bueno, en este esquema que ya está un poco más completo, vemos en esta parte precisamente lo que ya les comentaba, los ciclos biogeoquímicos. A los gaseosos también les llamamos atmosféricos y, por ejemplo, al ciclo del azufre y al fósforo, como veíamos hace rato, les llamamos, perdón, sedimentarios. Bueno, ¿qué pasa con los ciclos biogeoquímicos atmosféricos o gaseosos? Estos ocurren de manera muy rápida y los elementos que se encuentran en estos ciclos biogeoquímicos son el carbono, el oxígeno y el nitrógeno. ¿Por qué precisamente creen ustedes que encontramos aquí el carbono? Si el carbono es un elemento que se encuentra en estado sólido. Bueno, el carbono, recuerden que forma parte de la molécula conocida como dióxido de carbono. El dióxido de carbono es un gas que, por ejemplo, absorben las plantas al momento de realizar la fotosíntesis, e igualmente nosotros lo exhalamos en la respiración. Entonces, por esa razón es que el dióxido de carbono forma parte, el carbono como tal forma parte de estos ciclos biogeoquímicos. En toda esa circulación del dióxido de carbono hay una fijación del carbono y a esto se le llama porque el carbono va formando parte de moléculas orgánicas que a su vez se encuentran pues en todos los seres vivos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el hidrógeno y el oxígeno? Recuerden que estos elementos forman a lo que es la molécula de agua y entonces esta circula a través del vapor de agua, de los vientos o de las lluvias y regresa precisamente a los cuerpos de agua que forman parte de la hidrosfera para después pasar a los organismos y viceversa, ¿no? Entonces, todo esto forma lo que es el ciclo del agua, que es uno de los que vamos a ver. Bueno, ¿qué pasa con los ciclos biogeoquímicos sedimentarios? En este caso, se llaman así porque los elementos que los conforman forman parte de las rocas, de los suelos y de los minerales. En donde por erosión de la corteza terrestre, los elementos se integran a mares, por ejemplo, a ríos, a lagos y a lagunas. Entre ellos, por ejemplo, están las sales, que regresan a la corteza por sedimentación cuando han estado disueltos en el agua. Y de esta manera son incorporados a lechos salinos o a rocas sedimentarias, por ejemplo. De esto forma parte entonces la erosión de la corteza, porque se realiza el desgaste y entonces comienza nuevamente el ciclo de esos elementos, como por ejemplo lo son el fósforo y el azufre. Y aquí, por ejemplo, vemos el del fósforo, a grosso modo, que igualmente después lo vamos a ver a detalle, pero comencemos aquí el ciclo en las aves marinas. Como producto de su metabolismo, obviamente desechan heces y estos se depositan en la corteza terrestre.
por erosión, ya sea por lluvias, por ejemplo, pasan a lo que es pueden pasar a ríos o cuerpos de agua o al mar, y entonces ese fósforo que contienen estos depósitos de excrementos, pues se deposita. Al estar disuelto en el mar, el fósforo es ingerido por los peces en este caso, y los peces, a su vez, después son nuevamente devorados por las aves marinas. ¿Qué pasa en otros tipos de consumidores? Igualmente, los cadáveres y los excrementos, por ejemplo, de animales terrestres, depositan el fósforo en el suelo y este, a su vez, después es absorbido por las plantas, que posteriormente son consumidas y entonces nuevamente comienza el ciclo. Bueno, tenemos entonces también ciclos biogeoquímicos mixtos y estos pues, son llamados así porque son una combinación entre los ciclos gaseosos y los ciclos sedimentarios. Y quiere decir que los elementos que participan en este tipo de ciclos pues se encuentran tanto en la atmósfera como en la corteza terrestre. Y un ejemplo de ellos que vamos a ver pues es el ciclo del agua. Dado los diferentes estados de agregación en que podemos encontrar a esta molécula. Recuerden que puede estar en estado gaseoso en la atmósfera en forma de vapor de agua, después precipitarse en estado líquido a través de las lluvias y formar parte de la corteza terrestre, ya sea en forma de hielo o integrándose a los ríos y a los mares. Por el día de hoy es todo. Tenemos una actividad, por favor, que es realizar un mapa mental. Em, Como tal, recuerden que un mapa mental lleva palabras claves y va ilustrado. Cuiden su letra y su ortografía, por favor. Del tema visto en clase de hoy, que es ciclos biogeoquímicos. Por ahí es la actividad de hoy y que se encuentra en su rúbrica, nada más que checándola me di cuenta que contempla otro tema, pero ese tema ya lo hicimos. Entonces, el día de hoy la actividad es mapa mental de ciclos biogeoquímicos. Por favor, lo que vimos el día de hoy. Que tengan entonces un muy buen día y nos vemos la siguiente clase.